Venimos hablando a lo largo de estos días con la palabra identidad. Y la palabra identidad sigue siempre dando vuelta en mi corazón y en el corazón de mi familia. Porque nosotros adquirimos una identidad hoy. Volvimos a adquirir la identidad de esta congregación. La identidad de esta congregación muchas veces es palpable, es innegable, de que se puede dar predicaciones de Génesis, Apocalipsis, pero siempre hay un mensaje central, siempre hay un mensaje que es la comunión con el Hijo de Dios. La comunión con el Hijo de Dios es notoria, es palpable y es muy valorable, es muy valorable. Entonces, cuando nosotros hablábamos siempre de identidad, nosotros estamos en ese proceso constantemente. No es que adquirimos la identidad así, y si la adquirimos así, gloria a Dios, y es por mérito de Jesús. Pero hoy muchos de nosotros aún estamos queriendo muchas veces buscar esa palabra en nuestros corazones. La identidad de Dios nace en su mente y en su corazón. Cuando Él habla, sí, en los cielos y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí empieza la idea de Dios en su creación y la identidad de Dios en nuestras vidas, imagen y semejanza. En realidad dice en el idioma original: hagamos al hombre como a nosotros mismos. Y tiene un poquito más de peso para mí. Entonces, la identidad de Dios, la identidad que Dios quiere en nuestra vida, nace en su mente, nace en la eternidad, nace en el ser supremo, en un ser espiritual, un ser poderoso. Ahí nace la identidad de Dios para nuestra vida. La adquirió Adán, la adquirió Eva, la palparon, la tuvieron, caminaron con esa identidad, se reflejaron con esa identidad, obedecieron, adquirieron consejo, adquirieron el trabajo de Dios para sus vidas y se movían con Dios, para un lado, para el otro. Lo que Dios determinaba hacia Adán, lo que Dios determinaba hacia Eva. Era literalmente el paraíso de Dios. Padre, el Dios Padre, Adán y Eva. Una relación perfecta, una relación única, una identidad sana. Una identidad sana. Conocemos lo que pasó después. Se introduce el enemigo en forma de serpiente, se introduce a interrumpir esa comunión y relación que tenía Adán y Eva, engañando a Eva. Diablo astuto, engañando a Eva. Escuchen esta palabra: engañando. Lo primero que hizo el enemigo en nuestras vidas fue el engaño. El engaño. A Eva toma del consejo del diablo, de Satanás, toma ese consejo y desobedece la voz de Dios. Desde ese momento, actualidad, el ser humano siempre está en decadencia. El ser humano siempre está en decadencia. ¿Por qué? Por la falta de Dios en la vida del ser humano. Por la falta de Dios en la vida del ser humano. Entonces el ser humano empieza a moverse fuera de Dios y empiezan los homicidios y empiezan las guerras y empieza todo lo que la palabra de Dios llama malo. Empiezan a ver todas estas cosas porque el ser humano se aparta de Dios. Dios hace un pasito al costado porque Dios no habita en el pecado, habita con el pecador. Pero Dios
está fuera del hombre. Se alejó del hombre por una cuestión de desobediencia y pecado. Entonces el ser humano en ese tiempo, el ser humano siempre está queriendo agradar, o mejor dicho, acercarse a un ser superior, un ser que está más arriba de él. ¿Pero por qué? Porque el gran vacío que dejó Dios, que permitió ese ser humano, Adán y Eva, ese vacío tamaño Dios, que nosotros lo llamamos vacío existencial. Un vacío que existe en toda persona. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Un vacío que está constantemente en las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Un vacío que van buscando alternativas para sentirse bien, buscando consejos para estar bien. Entonces el ser humano crea lo que hoy llamamos religión. Crea la religión para acercarse a un ser supremo, a un ser superior. Mal, bien, pero está confundido. Se confunde todo el tiempo, constantemente, porque la verdad no le es revelada. Entonces adquiere la religión, adquiere conceptos, adquiere cimientos equivocados. Entonces adquiere una estructura, un ser, como debo ser, así debo ser. Adquiere una identidad errónea, basada en una religión, basada en conceptos y estructuras humanas, no de Dios. Hasta ahí también se mete el enemigo, en la religión. Porque la religión supuestamente nos debería acercar a Dios, pero cuando nosotros adquirimos religión en nuestra vida, nos aleja de Dios. Porque en la religión también se encuentra el consejo del enemigo de nuestras almas. Sutilmente introduce en la religión y nosotros adquirimos esa identidad. Para servir a Dios o para cantar a Dios, yo necesito tener una postura. Para agradar a Dios, tenés que ser de una manera o tener que ser de otra manera. Para agradar a Dios, tenés que tener el pelo corto o tenés que tener el pelo largo, o tenés que ser pelado o no tenés que ser pelado. Adquieren conocimientos y bases que se introduce el enemigo también en la religión. Pero hay un freno, hay un stop, hay un hasta acá, que cuando nosotros como ser humano no podíamos acercarnos a Dios, porque para acercarnos a Dios había que haber entre medio de Dios y el ser humano un sacrificio, una muerte por la paga de nuestros pecados. Aparecen los animales, que también había religión. Aparecen todas esas cosas hasta que aparece el Hijo de Dios. Muere por nuestros pecados, resucita el tercer día y nos quiere devolver una identidad. Pero ¿cómo devolver una identidad a personas, al ser humano caído? ¿Cómo podemos ser nosotros, cómo podemos tener nosotros una identidad nueva como hijos si estamos en lo más bajo? Si nos alejamos de Dios, si le dimos la espalda. Quiero que nosotros vayamos a Juan, capítulo 3. Versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nacido de carne, carne es; lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí. ¿Cómo puede Jesús, una vez hecho el sacrificio, devolvernos la identidad? ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder volver a la identidad de Adán y Eva en el principio? ¿Cómo podemos decir nosotros somos hijos de Dios? Simplemente creyendo. ¿Cómo podemos hacer? Un fariseo, un Nicodemo era fariseo. Fariseo era un grupo religioso en la antigüedad. Un grupo religioso en la antigüedad que tenían caretas, tenían máscaras, se daban de religiosos, de estar bien con Dios, pero en su corazón estaban lejos, apartados, totalmente equivocados. Lo único que querían era el poder que le daba el título de fariseo. Y no entendían cómo este Jesús venía a decir que había que nacer de nuevo para ser hijo de Dios. No entendían. ¿Por qué no entendían? Porque la religión te obstaculiza en el área espiritual y te envolves un carnal, una persona común, sin espiritualidad, sin relación con Dios. Porque la religión te hace creer que estás haciendo las cosas tan bien y mejor que el otro, que no te permite buscar más, que estás satisfecho, estoy bien. Sé orar, sé predicar, sé leer la palabra, pero cuando viene un niño, cuando viene un joven, cuando viene un adolescente, cuando viene un mayor a pedirme un consejo, aplico la religión. ¡Pum! Y la religión, lo que hace la religión es dañar, es matar, es alejarte, no querer saber de eso. No querer saber de eso. No querer practicar eso. Nicodemo era un principal, era un maestro y no entendía cómo este maestro decía para volver a nacer. Cómo este maestro tenía esta palabra, esta revelación de volver a nacer. Si yo soy un estudioso, yo estuve estudiando la Torá, me sé de memoria la ley, pertenezco al grupo Sanedrín. El grupo Sanedrín era también un grupo religioso formado por varios grupos religiosos que se sentaban y juzgaban acorde la ley de Dios. Por eso cuando vienen los fariseos y le tiran a la mujer enfrente, y Jesús estaba escribiendo, la mujer adúltera, dice, la encontramos en pleno acto, en el acto. Bruno dijo, ¿qué hacían los fariseos ahí? Estarían mirando por la ventana. Andás a ver lo que hacían. Pero la encontraron y le dijeron a Jesús, aplicá la ley del Sanedrín, aplicala. Y Jesús aplicó la ley, pero la ley del Padre, y le dijo, si alguno de ustedes no tiene ningún pecado, tiren la piedra, no hay ningún problema. Rompió la religiosidad con su espiritualidad.
Porque Jesús no hacía un paso sin estar con su papá. No se movía sin consultar al Padre. Tenía bien claro quién era, por eso ¿cuántas veces dijo, yo soy? ¿Cuántas veces dijo, yo soy? Yo soy la verdad, dijo Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy el agua. Yo soy. ¿Alguien más claro que la tenía que él? No conozco. Una identidad fuerte, una identidad formada por su relación con Dios. Un espíritu correcto. Que el religioso no lo tiene. El religioso no tiene el espíritu correcto. Y el enemigo es tan astuto. Piensa todo el tiempo, no duerme, no descansa. No se tira al sillón. No dice voy a ver un partidito de fútbol. No dice voy a ver una novela. No dice. No descansa, no descansa y no descansa. Así como Jesús no descansó haciendo lo bueno, descansó, ¿por qué? Porque Él era como yo. Él era como yo, Él era como vos. Tenía sueño, estaba cansado, tenía hambre. Padeció tentación, pero es tan bueno, tan capo, tan relación con el Padre que dice, no se halló pecado en Él. No se halló pecado en Él. Si esta mujer adúltera fuese tirada en los pies de Nicodemo, Nicodemo hubiese sido el primero en tirarle una piedra. Así como mataron a Esteban, hubiese sido la muerte de esta mujer. Entonces, ahí se produce el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Escuchen, todo el mundo peca, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo está luchando con cosas. ¿Por qué juzgar? ¿Por qué juzgar cuando ni Dios nos juzga a nosotros y nos condena? ¿Por qué juzgar nosotros? ¿Por qué voy a juzgar yo a mi hermano? ¿Por qué voy a decirle esto es así, asá? No digo no guiar y corregir con amor, pero ¿por qué la condenación? Porque vos podés guiar con amor, guiar con condenación, porque es acorde al espíritu que vos estás impartiendo. Pero la revelación de Dios viene el guiar con amor. ¿Qué pecado más grande puede haber en la humanidad que nosotros no conozcamos? ¿Qué pecado puede pasar que Dios no pueda perdonar? ¿O qué pecado es mayor o menor? El que fornica contra su propio cuerpo, dice la palabra que peca, pero es un resultado del pecado en nuestras vidas. Pero ante Dios, ¿qué pecado es mayor? ¿Qué pecado no perdona? La gracia de Dios es un regalo de Dios para nuestra vida inmerecida, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros le tenemos que poner una palabra al regalo, le ponemos, en vez de regalo, pues, le decimos, es Jesús enviado a nuestras vidas. Porque la gracia es Jesús. Y Jesús es la gracia. Por eso vino. Porque no merecíamos. Entonces podemos decir, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy la gracia de Dios en la tierra. Entonces, para adquirir esta identidad hay que nacer de nuevo.
pero vos me podés decir, yo hace un año que vengo a la iglesia. Yo hace 10, yo hace 5, yo hace 15, yo hago 20 años que voy a la iglesia. ¡Ja! ¿Vos 20? Yo hace 30 años que voy a la iglesia. Y puede pasar. Y seguramente que hay personas que hacen esa cantidad de años. Y Dios quiera que esas personas hayan nacido de nuevo. Porque muchas personas están en la iglesia esa cantidad de años y no experimentaron el nuevo nacimiento. Esa relación con el Señor, esa relación con el Hijo, ese encuentro con Dios. Todos sí venimos a la iglesia y sentimos y nos gusta porque las canciones, la música, todo nos lleva, hay emociones, lloramos, pero muchas veces son emociones y no nacimos de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es de la carne, carne es lo que es del espíritu, espíritu es. Si yo vuelvo a nacer en el espíritu, entonces mi mente se transforma, mi mente cambia. No tengo más los pensamientos que tenía antes, o si los tengo, los someto a Cristo. Y entonces cuando empiezo a entender que volví a nacer, empiezo a darme cuenta que mi vida empezó a cambiar. Cuando se produjo el nuevo nacimiento en mi vida, yo luchaba con ciertas cosas. Y le decía a Vicky, se me viene esto y yo no puedo decir que no. Se me viene esto y no puedo decir que no. Pero cuando me encuentro con Jesús, y no solo que por gracia y misericordia de Él nací de nuevo, sino que me sella con el poder del Espíritu Santo, me bautiza, no hubo dudas en mí en decir, no hago eso. Porque el poder de Dios se fortalecía en mi vida y por Él me hacía más fuerte. Por Él uno se hace fuerte, no por uno mismo. Entonces, el nuevo nacimiento es lo que nosotros como seres humanos, como personas que venimos a la iglesia, es lo que tenemos que entender, que si sucedió o no sucedió. Ahora, ¿cómo saberlo? Solamente el Espíritu Santo lo va a revelar a su espíritu. Y en este momento estoy completamente seguro que Jesús le está revelando a las personas si han nacido de nuevo o no. Si no han nacido de nuevo, si se dan cuenta que no han nacido de nuevo, esta es la mejor de las noches, la mejor de las oportunidades. También si nosotros nos damos cuenta que hay veces hay religiosidad en nuestras vidas, esta es la mejor noche, esta es la mejor oportunidad para sacar eso que hay en nosotros. Esas maquinaciones, esas fortalezas que se levantan, que el enemigo sutilmente tira. Para ser hijo de Dios tenés que sacarte ese arito o no tenés que tener esa pulsera. ¿Qué me hace? Está bien, pero trabajá en tu corazón, trabajá en el corazón de la persona. Trabajar en el corazón de la persona y la persona va a entender por medio del Espíritu Santo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Aconsejá, corregí, pero que no se te olvide la gracia y misericordia de Dios. Siempre que hay gracia hay misericordia, siempre que hay misericordia hay gracia. Aprendamos a tomar eso. Desechar por completo
las obras del enemigo y darnos cuenta en el Espíritu qué el enemigo hace o quiere intentar poner en nuestras vidas. Pensamientos, estructuras, consejos. He escuchado malos consejos. He escuchado a una mujer llegar a la iglesia, llegar a los pies del Señor, y le revelaron, le dijeron, y está bien lo que es la salvación, pero no podemos decir en la primera vez, y los que no aceptaron se van al infierno. Es una verdad, pero ¿cómo vamos a tener ese poco tacto? ¿Cómo vamos a tener ese poco tacto? La persona, esta mujer, y dijo, entonces mi hijo, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con este pariente? ¿Qué pasó con...? Y le dijeron así, crudamente. Esta mujer en una administración se doblaba, y el llanto es como que aullaba del dolor. Nunca más pisó una iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica oran por los muertos, interceden por los muertos. Entonces esta mujer dice, este es mi lugar, porque yo voy a seguir intercediendo por esta persona, por esta y por esta. La gracia de Dios mal expresada, la gracia de Dios mal dicha, la gracia de Dios mal revelada, la gracia de Dios lastimando, siendo que tendría que ser nuestra salvación, nuestro alivio, nuestra consolación, nuestra agua de vida cuando nosotros tenemos sed. Pero es tan astuto el enemigo. Es tan astuto el enemigo. No voy a hacer un monolito al enemigo, pero hay que reconocer que es muy astuto. Y su palabra dice que maquina todo el tiempo, está pensando todo el tiempo en cómo lastimar a la humanidad, a un hijo de Dios. Cómo introducirse. ¿Cómo puede introducirse en el Espíritu? ¿Cómo puede introducirse en una congregación cuando son todos hijos de Dios? Con la religión. Con la religión. Con la religión se mete. Con la religión rompe, obstacula o arruina propósitos del hermano. La religión obstaculiza el propósito de Dios en nuestras vidas. La religión. Fuera la religión en el nombre de Jesús. Y hoy lo que estoy completamente convencido, que Dios quiere sacar, quitar, aniquilar, borrar la religión en hermanos. Una iglesia exclusivamente, porque esta es una iglesia especial, ¿sabían ustedes? No, se ríen, pero sí, es una iglesia especial. Conozco muchas iglesias, pero estamos en una iglesia especial. Una iglesia que es revelada a la gracia como pocas he visto. Una iglesia con nombre, casa, nuestra casa, nuestro lugar de restauración. El Espíritu Santo, Jesús mismo vino a restaurar, vino a corregir, a traer los que se habían perdido, sanando, restaurando, familiar. Lo que el enemigo está empeñado a destruir, las familias. Y como familia que somos, vamos a estar empeñados también a destruir las obras del enemigo. A destruir las obras del enemigo.
apoyándonos en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Nosotros nos debemos apoyar en la gracia de Dios. La religión no llega a ningún lado. A ningún lado, hermanos. Y muchas veces he tenido religión en mi vida. Muchas veces he tenido religión en mi vida. ¿Cómo me voy a mover así? ¿Cómo me voy a mover asá? ¿Cómo este hermano puede hacer esto? ¿Cómo este hermano puede hacer el otro? Tengo que decirle que haga esto. Tengo que decirle que haga lo otro. Y muchas veces podemos frustrar al hermano que recibe nuestro consejo. Nuestro consejo. La gracia, decimos, la entendemos. Entendemos lo que es la gracia. Entendemos que es un regalo, un don de Dios. Algo que nosotros no merecíamos. Algo que nosotros no podemos hacer. Algo que nosotros no podemos fabricar. Algo que nada nos puede hacer ganar esto. Nada nos puede hacer ganar la gracia de Dios. Nada. Es un regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que de gracia dio a su Hijo. Y de gracia nos salvó. Y de gracia estamos sentados escuchando la palabra de Dios y no estamos siendo perseguidos. De gracia. Y ese espíritu de gracia muchas veces nosotros decimos, la conocemos, claro, de conceptos. La conocemos de estudio, conocemos el idioma en original, conocemos el significado en latín, en griego, en hebreo, en arameo, pero no se nos es revelada en nuestros corazones. Y venimos a una iglesia, venimos a una congregación que le fue revelada la gracia de Dios y no la entendemos. Y en la primera de cambio aconsejamos pegándole una patada al hermano o a la hermana. ¿Cómo un hermano puede o una hermana puede no sentirse indigna? ¿Cómo puede sentirse indigna de estar con Dios? No entiendo. ¿Dónde está el consejo? ¿Cómo un hermano me puede decir, una hermana viene y me dice, no puedo estar con Dios? Me siento indigno. No, ¿dónde está el consejo? Si Dios ama a todo el mundo y lo que Dios quiere es tener una relación personal, una relación única, irrepetible con cada uno de nosotros, más allá de nuestros pecados, más allá de mis pecados. Como Dios, como yo, Emanuel, me podía haber acercado a Dios siendo... Y si hubiese seguido consejos, nunca me hubiese acercado a Dios. Si hubiese seguido esos consejos, jamás hoy me hubiese encontrado acá, predicando el Evangelio, teniendo una familia bien constituida como Dios quiere. Era aberrante mis pensamientos, lo que quería hacer con mis hijos, con mi hijo varón. Cuando él sea grande. Y digo yo, gracias a Dios que me rescataste. Gracias a Dios que me rescataste antes que... Gracias a Dios. Y hoy aconsejamos y guiamos a Dios a la pureza de nuestros hijos, a la pureza, ¿sí?, de la gente. Por favor, entendamos y pongámonos a cuenta con Dios en el sentido, Dios, revelame. Entiendo lo que es la gracia, pero quiero que la gracia se me revele, que se me revele a mi espíritu, a mi corazón, y así poder hacer tu obra, y así poder hacer tu voluntad, y así poder salvar a mi hermana, así poder salvar a mi hermano, salvar en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, dando consejos de Dios, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Dice una canción, religión es una monotonía. Y el amor es aquel que dio allí su vida.
fuera la religión, fuera Satanás, de pensamientos, de estructuras, y que venga Cristo, que venga ese espíritu correcto, el espíritu de la gracia de Dios, un espíritu correcto para salvar, para aconsejar, para restaurar, para traer de la mano a las personas que tienen necesidad de la presencia de Dios. Lo único que podemos hacer es agarrar la mano y decir acá, habla con Dios. ¿Pero qué digo? Decirle lo que vos quieras. Relacionate como vos quieras. Decirle papá, papito. Algunos le decían chabón. A mí no me interesa la relación de cómo se dirijan. Si esa relación crece, produce fruto, relacionate con Dios de la que se te plazca. Decirle papito, amado, precioso, lo que quieras. Jesús le dijo, papito lindo. ¡Ja! Abba, Padre, papito lindo, acá estoy. Así se llamaba, así se relacionaba Jesús. Papito. Amado. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hemos querido decir a nuestro Padre, literalmente, carnal, papito? Y Dios me llevaba a eso. Papito. No lo tuvimos. No pude decirle papito. No lo tuviste. O quizás lo tuviste, pero no te animaste. O mamita. Abrazarla de atrás y decirle mamá. Abrazarlo de atrás y decirle papá. Papá. Sentate papá a la mesa. Enséñame, me decía a veces Benja. ¿Y cuánto hubiese dado para hablarle así yo a mi papá? Enséñame. Viéndolo a Sergio, recuerdo cuando íbamos a jugar a la cancha de pádel y el padre de él estaba construyendo, ayudándole a construir su casa. Y Jiji era viejito, pero él pegaba ladrillo y daba su mejor por su hijo, para que él tenga su casa. Cosas preciosas. Y hay veces que nosotros no llegamos a disfrutar. O muchas veces como padre no podemos disfrutar de eso. No podemos disfrutar. Y cuando está en el proceso de desesperación, uno quiere brindarle todo, pero ya el chico es grande, ya se casó, ya se va de casa. Y no le pudimos decir qué importante que era para nuestras vidas, qué importante que eras, que sos. Hubo una ocasión donde mi papá trabajaba afuera y se iba por varios veces. Y en un momento mi papá se va, a la hora salgo afuera, miro así y no encontraban a mi hermana. Entonces la salgo a buscar. Y cuando me voy para la parte de atrás de la casa, la miro y la veo sentada, llorando, con su campera
la campera de mi papá, la boina de mi papá. Y le digo, Jackie, ¿qué te pasa? Es que papi ya se fue y ya lo extraño. Y ahí comenzamos a llorar juntos, porque yo también hacía lo mismo. Mi papá se iba y yo le dejaba cartas, le escribía cartas, porque no podía expresar lo que yo sentía cuando él se iba. Y le ponía cartitas. Y le preguntaba a mami, ¿mami la leyó? ¿Papi leyó la carta? Sí, pero papi seguía yéndose. Y mis mejores momentos de la vida no lo tuve. El consejo que muchas veces necesitaba tener no lo tuve. Pero cuando entendí la gracia de Dios, literalmente Dios me dijo así, hijito, hijito, ¿cuánto te lastimaron? Y acepté el abrazo de Dios. Acepté el abrazo de Dios. Y fue hace 3 semanas que yo orando para estar compartiendo en una reunión, Dios me dijo, pará. Primero esto. Yo no entendía nada. Y se me presentó y me dijo, y yo tenía el placar y estaba así tanto, llorando, recibiendo el consuelo de Dios y el abrazo de Dios. Y me dijo, ¿cuánto te lastimaron? Y ahí nomás, las curitas que yo tenía en mi corazón, las vendas, las gasas, lo que estaba tapada, Dios la sacó, tiró todo y empezó a caer sobre mí así. No era sangre, sino era dolor en mi corazón. Era dolor en mi corazón. ¿Qué hizo Dios? Puso su mano en mi corazón. Y hoy, gracias a su gracia, a su amor, hoy puedo decir que tengo un corazón sano y puedo expresarme a Dios y decirle, Abba, Padre, papito lindo, sos mi papá, sos mi papá. Gracia y misericordia van de la mano, van juntas. Y misericordia, perdón, abrazo, todo junto. Aprendamos a que nosotros podamos discernir, podamos ver si somos y si tenemos esa identidad de hijos. Más de 10 años estando en el Evangelio, sin tener esa identidad de hijo, por carencia de un padre. Más de 10 años. Hasta que la gracia de Dios se reveló a mi vida en Jesucristo. Y hoy, la misma gracia de Dios que sanó mi corazón, que sanó el mucho corazón de ustedes, estás en este lugar para decirte, ¿querés nacer de nuevo? ¿Querés nacer de nuevo? ¿Sabés lo que significa nacer de nuevo? Es aceptar el sacrificio de Cristo, es decirle que sí, y ahí donde el Espíritu Santo viene a tu vida y te toma y te dice, mío eres tú, yo te puse nombre, mío eres tú, te sella, te afirma y te da el arras de Dios, te da las arras del Espíritu que dice, muchachita es de mi pertenencia, yo la hago hija,
la hago hijo. Y te da la libertad para que cuando vos quieras, cuando se te ocurra, cuando tengas ganas, cuando tengas necesidad, cuando no las tengas, cuando estés triste, cuando estés contento, pueda entrar en un lugar íntimo de Dios, porque el velo se rompió, porque el velo se rompió, porque el velo se rompió, el velo se rompió. Entonces nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios y decirle: en el nombre de Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo y poder tener esta identidad y esta relación con Jesús. Y en otra parte también digo, si vemos religiosidad en nuestras vidas, está el Espíritu Santo de Dios también, el Espíritu de verdad, que va a romper toda obra de religiosidad en nuestras vidas. Y vamos a salir en el nombre de Jesús a rescatar lo que se ha perdido, a restaurar lo que está dañado, a decirle: vení de la mano, a enseñarle el camino para que tenga una relación con su Hijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que en esta hora, ahí donde estás, cierre tus ojos. Cierre tus ojos. Y que puedas concentrarte en la voz de Dios. En la voz de Dios. Él quiere hacer nacer de nuevo a muchas personas. Quiere darle la identidad de hijos a muchas personas. Hoy esas personas están sabiendo que no fueron renacidas, que esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad de tener la relación con el mejor Padre del mundo, con el mejor ser de amor. Esta es tu oportunidad. Sos nuevo, si sos nueva, es tu oportunidad de decir: yo quiero nacer de nuevo y ser hijo, hija de Dios y tener una relación tan íntima con mi Padre que pueda yo llegar a decirle: papito lindo, papito amado, te necesito, ayúdame, guíame, aconsejame, salvame, rescatame. Hoy ese espíritu de gracia está acá. Ese buen espíritu, ese espíritu correcto está acá. Está acá, está acá, está acá. Es hora de abrir nuestro corazón. Es hora de abrir nuestro corazón y creer. Y creer y querer. Creer y querer. Personas que han estado por muchos años en la iglesia. Hoy Dios está hablando a personas que hace muchos años que están en la iglesia. Y dice: yo quiero ser tu padre. Dios quiere ser tu padre. No importa tu edad, si sos grande, si sos chico. Siempre sos un niño. Siempre sos un amado. Siempre sos una criatura preciosa para un padre que ama. El padre que ama nunca ve a sus hijos grandes, siempre es su pequeño. Siempre es su pequeño. Siempre es mi hijito. Siempre necesita de mí. Siempre necesita del padre. Un hijo siempre necesita del padre. Por más grande que seamos,
siempre necesita del padre, de la madre, siempre necesita. Y ese espíritu que suple toda dolencia, que suple toda huerfandad, está acá, está acá, está acá. Yo lo pido en el nombre de Jesús, que hoy se derrame de tu amor, Señor. Se derrame de tu amor y de tu poder en cada uno de los corazones que hoy te necesitan, en cada uno de los corazones que hoy están recibiendo esta palabra, en cada corazón que está recibiendo y entendiendo que te necesitan como Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu de verdad está acá. Es la oportunidad para que nosotros corramos al trono de la gracia y decirle: yo quiero ser hijo, yo quiero ser hija de Dios, yo quiero ser hija de Dios. Hoy nos plantamos en la autoridad de Cristo para ordenar que retroceda todo pensamiento que no provenga de Dios. En el nombre de Jesús, toda estructura se cae en el nombre de Jesús. Todo pensamiento estructural se cae en el nombre de Jesús, para que la libertad y el poder del Espíritu Santo repose sobre las cabezas de cada uno de los que estamos acá y entender por qué ha sido liberada esta palabra, por qué ha sido liberada esta palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.